El tema de hoy es cómo reflexionar. La reflexión es la capacidad que tiene el ser humano para pensar en un tema determinado, observándolo detenidamente, analizándolo en base a preguntas, las cuales se contestan con el conocimiento previamente adquirido o por medio de una investigación y experimentación, para así formarse una opinión propia. Se puede analizar todo, desde una imagen, película, música, ideología, comportamiento, etc. No hay límites para el pensamiento analítico. Sin embargo, hoy en día el ser humano está perdiendo la capacidad para reflexionar. Está esclavizado a un sistema concreto y rápido que lo encadena a procedimientos, ciencias e ideologías que no permiten cuestionar o tan siquiera dudar de ellas, sin caer en el estigma de discurso de odio, analfabeta, inadaptado, entre otros. ¿Y por qué consideras que actualmente a las personas se les dificulta más reflexionar? ¿O por qué esta palabra ya no se usa ni siquiera tan comúnmente? Bueno, yo creo que en específico es resultado de una planeación. Creo que el sistema social tiene una base muy formada que tiene que ver con la estupidización de la gente. Eso lo podemos ver en el entretenimiento que hay en los medios de comunicación. Generalmente son temas muy vanos, muy vacíos, los cuales pues no requiere una reflexión en específico, como por ejemplo temas tan vacíos como los que maneja el TikTok, como bromas, como maquillaje, como ejercicios, como cocina. Casi todo es muy automático, muy rápido, cosa de un minuto, que no requieren realmente de detenerse a observar, más allá de repetir un proceso para obtener un determinado resultado. Y el análisis requiere de un tema en específico que vaya más allá de una acción en particular cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con nuestro día a día, de hacer un proceso rápido. ¿Y tú crees que de verdad se te fomenta a la reflexión en la escuela, en la academia? Aún que no podemos esperar algo profundo del entretenimiento, ¿se puede esperar eso del sistema escolarizado universitario actual? En la universidad, en la escuela, te enseñan a repetir, te enseñan a memorizar, te enseñan a seguir procedimientos para obtener un determinado resultado. Y eso lo vemos en los exámenes. Lo quieren tal cual como lo dijo el libro. Si no, pues estás mal. Y tu opinión, si es contraria a lo que dicen los autores, estás mal. O eres el bicho raro, el radical, que no está de acuerdo con lo que dijeron estos especialistas, ¿no? Porque el tener 3, 4 especialidades y doctorados ya te hace una persona que es incapaz de mentir, incapaz de ser un manipulador para obtener determinado resultado. Como que esos títulos te protegen de que todo lo que tú digas, todos los libros que tú escribiste están en lo correcto, y pues nunca se te forma como un libre pensador, más bien como un seguidor. ¿Y cómo consideras que podemos reflexionar con fluidez para que nuestras ideas no se confundan y nos podamos expresar de manera verbal? Porque si bien uno puede reflexionar y plasmarlo en la libreta, en forma escrito, que a mí en lo particular se me facilita un poco más, pero a la hora de transmitir el mensaje, esa reflexión de forma verbal, ya el pensamiento empieza a tener dificultades para expresarlo, porque en tu pensamiento pues es más rápido y logras conectar esas ideas, pero a la hora de expresarlas no todos tienen esa facilidad. Bueno,
En lo personal, yo considero que lo fundamental es la capacidad de dialogar, valorarlo, ese proceso de comunicación, emisor, receptor, medio, y la riqueza que se puede sacar de ello. Una de las cosas que a mí me funcionó en su momento fue el escuchar conversaciones interesantes. Antes había un programa de entrevistas en el 11 de Cristina Pacheco, la esposa de José Emilio Pacheco. Se dedicaba a entrevistar a personas y pues se supone eran especialistas en su área, y la entrevistadora iba dirigiendo la conversación para que fuera enriquecedora para el que escuchaba. También, por ejemplo, los locutores de radio. Actualmente pues se trata de imitar a los modelos influencers y personas que en general se expresan pues con la confianza de un grupo de amigos. Entonces, con el afán de generar esa sensación de familiaridad, tratan de hacer las cosas más sencillas, ¿no? Además, también por la censura de las redes, ya ni siquiera uno se puede expresar ni escuchar a alguien que se expresa verdaderamente como piensa. Entonces, yo consideraría encontrar algún tipo de entrevista o conversación sobre un tema que te interese y analizar cómo se expresan esas personas. En el caso de que tú no te puedes expresar a la velocidad que lo piensas, pues solo se me ocurre la idea de refrenar el pensamiento y realmente ir pensándolo mientras lo hablas. No tener una idea preconcebida en la cabeza y sentir que quiero expresar estas ideas, pero no encuentro las palabras. En vez de eso, aunque se escuche un poco raro o abstracto, es que al tiempo que lo vas pensando, lo vas hablando. No hay otro proceso intermedio o extra en tu cabeza. Por eso ocurre generalmente en los diálogos pues sinceros, en confianza, entre dos personas que realmente tienen la intención de comunicarse. Sí, yo creo que la reflexión es algo fundamental como seres humanos si queremos saber qué es lo que está pasando en nuestra vida y hacer cambios. Porque ese espacio que tenemos para pensar, ¿qué cosas lo están ocupando? Y llámese mucho tiempo en el trabajo, con actividades familiares. ¿Y cuándo hay ese espacio para reflexionar las 3 preguntas más importantes que, si bien se toman de los griegos, son unas de mis favoritas? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A mí me gusta mucho pensar en estas preguntas y es algo que te redirige como ser humano para ver la esencia de quién eres. ¿Tú qué piensas? Son las preguntas fundamentales, y así debería ser idealmente. Pero es de las primeras cosas que se burla el entretenimiento y lo trivializa. Esas palabras se les llama como cursilerías o trivialidades. Y supuestamente esas preguntas ya están respondidas por la ciencia, ¿no? O sea, somos polvo de estrellas, venimos de la explosión del Big Bang. ¿A dónde vamos? A la muerte y la extinción, y no hay sentido. Entonces, cuando se intenta abordar desde otro punto de vista espiritual o filosófico, es como si eso no tuviera lugar en la vida cotidiana, como pensamientos estériles, inútiles, ¿no? Uno tiene que esforzarse a encontrarlo en la religión o en la filosofía, algunas veces en la escuela, la academia, pero creo que es fundamental buscarlo por iniciativa propia, ¿no? Hubo un caso, me acuerdo, de un rapero que ya está muerto, gringo, joven, que llegó rápidamente a la popularidad, y en una entrevista de un programa de videos chistosos de internet, mientras lo entrevistaban, muy socarronamente dijo que él tenía inquietudes, ¿sabes? Y hace las 3 preguntas: ¿de dónde soy? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? Y la gente se empieza a burlar. Y luego dice: pero luego me concentré en lo que importaba y me puse a rapear, ¿no? Entonces, como
ese constante mensaje indirecto. O también con las fantasías modernas. No importa de dónde vienes o dónde vas, si cuando mueres te puedes ir al lugar de tus sueños, como un isekai. O pues, a beber, ¿cómo es? A beber y festejar que el mundo se va a acabar. Que el mundo se va a acabar. ¿Qué sentido tiene ahí? Pues ninguno, ¿no? Digo que es parte de nuestra cultura secular. Eso es lo que yo creo. Sí, esa vulgarización, esa ridiculización le quita el peso que realmente tienen esas preguntas, ¿no? Un peso espiritual muy grande. Y la ciencia que dice responder esas preguntas, ya cuando la gente dice es ciencia, parece que le ha quitado el poder a la gente de reflexionar, cuestionar, de investigar y experimentar por sí mismo, lo que nos distingue de los animales, ¿no? Esa capacidad para investigar todo lo que hay a nuestro alrededor, experimentarlo todo por nosotros mismos, sacar conclusiones. Y sí es algo que me gusta de los griegos que enseñaban ese tipo de análisis, de dialéctica antes, que se fue perdiendo poco a poco de las escuelas, por lo menos del sistema público, ¿no? Porque puede en las privadas se siga conservando. Pero finalmente el humano sí tiene que hacer una búsqueda individual y plantearse una respuesta que le satisfaga espiritualmente, no la ciencia, porque la ciencia de nuevo se convierte en una religión a la cual no puedes cuestionar ni dudar, porque como tienen 20 doctorados, han experimentado todo, casi lo han perfeccionado todo, pero al final te das cuenta que no es así. Ellos son seres humanos falibles, y que si bien su ciencia puede dar resultados en esos momentos, después resulta que tiene fallas y que al final no era así. Había que hacer otro experimento para comprobar que de ese fallo, o que era una oportunidad de mejorar. Y creo que estas preguntas no se responden con ciencia. La gente confunde más bien las respuestas de estas preguntas al quererle dar una respuesta científica, porque es una respuesta espiritual. Y pues yo creo que la Biblia es quien responde mejor a estas preguntas. Es un aspecto espiritual del ser humano. En esa respuesta bíblica yo encontré paz y tranquilidad. En ese sentido, cuando las ciencias se vuelve religión, es el cientificismo, ¿no? Y las personas en bata blanca con doctorado son los sumos sacerdotes de la ciencia. Pero también todo esto es una farsa, un movimiento engañabobos, porque cuando ya se conoce a esos personajes, que todo está documentado, pues como todos son personajes de logias secretas o discretas como siempre, ocultistas. Muchas de sus ideas son incomprobables, pero aún así tienen su base incluso en la mitología, como estas cifras estúpidamente grandes de la edad del universo, de la Tierra, 100,000 millones de años, 200,000 millones de años y quién sabe qué tantas tonterías. Me parece que está en la mitología hindú, y no por eso, no por nada está en el CERN una escultura a Kali, ¿no? La diosa de la destrucción. Muy científicos ateos, supuestamente ortodoxos, etcétera, pero hacen rituales de sacrificio y sangre de la misma manera, como cualquier pagano, cualquier ocultista. También otra de las vacas sagradas de estos cientificistas
por ejemplo, es Einstein, y pues parece que su mayor logro fue hacerse de patentes y unir logros de otros científicos y apropiárselos y justificar estas imaginativas ideas de la relatividad, del espacio, etcétera. Y una persona o las personas que verdaderamente hacen avances, que pueden aprovechar los misterios de la Tierra para beneficio, pues son denostados, como Tesla y tantos científicos que, por ejemplo, logran purificar el agua de sal o utilizar el agua para que avance un motor, ¿no? Curar a través de ondas de frecuencia y tantas cosas, y pues simplemente se desaparecen. Sin embargo, cuando uno cuestiona este tipo de cosas, porque hizo el ejercicio de reflexión, tú eres simplemente el bicho raro y te dicen que eres una persona de primaria trunca. Así es de relativa y de irónica la realidad. Entonces, tú ya no puedes cuestionarle nada porque es un especialista. No se equivoca. ¿Qué vas a saber tú si no tienes la experiencia? Esto se ha seguido durante años. No puedes llegar a lo que ha logrado este autor por ti mismo. No puedes llegar a las mismas conclusiones. ¿Cómo osas decirlo? Y esa es la ideología que sesga tu reflexión de tajo. Si bien no tienes la experiencia, pero tienes la capacidad mental para llegar a las mismas reflexiones e incluso superarlas, si te esfuerzas y le pones empeño. ¿Cuántos autodidactas superan a los que tienen títulos? Y no es el reconocimiento en un papel, sino tu inteligencia, sabiduría, disciplina y tus propios análisis los que te llevan a superarlos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el Todopoderoso, dueño de la más perfecta sabiduría, fuente de todo conocimiento y ciencia, el creador de todo. Entonces, los límites los pone tu falta de virtud y sobre todo que no te has reconciliado con Dios. Eso es lo que yo creo. En sí, la reflexión es un tema muy amplio, ¿no? Pero lo que tratamos de entender es su importancia, ¿no? ¿Cómo lo podrías diferenciar de meditar? Bueno, meditar, si hablamos como sinónimo de pensar en un tema en específico, así lo podríamos diferenciar. Estás meditando, estás pensando como sinónimo. Pero si ya acudes al término de lo que usan los budistas, los hindús, que ya tiene que ver con una posición, con un aroma, con un incienso, con colores, con pon la mente en blanco, pues ahí ya como un ritual. Eso ya no es sinónimo de pensar. Hay esta meditación ancestral. Bueno, hay diferentes clasificaciones que según puedes alcanzar hasta salirte de la Matrix, del holograma maya con meditación. Sí, pero yo creo que ellos cambiaron el sentido de meditar, porque finalmente meditar es pensar en un tema determinado. No, vacía tu mente, ponla en blanco, ¿no? Con la posibilidad de que entren espíritus malignos o te influencien espíritus malignos en ese espacio que tú estás completamente vulnerable, relajado, desestresado, completamente abierto, como un canal, como un recipiente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres recibir en esa meditación? También creo que en ese sentido, ese tipo de meditaciones
deben estar enfocadas en recibir. ¿Qué quiero recibir? Yo creo que la meditación tiene puntos que se pueden rescatar, pero si estás enfocado en pensar en lo que quieres recibir y qué quieres recibir, sabiduría, y de quién la quieres recibir, ¿no? Porque si no sabes qué quieres, ni de quién lo quieres, ni para qué lo quieres, y ahí estamos usando otra vez la reflexión, el análisis. Pero si ni siquiera fuiste capaz de pensar en ello, pues entonces te conviertes en un recipiente que va a recibir ondas potencialmente negativas, porque pues estamos expuestos todo el tiempo a estas ondas negativas. Aunque también hay ideas como el estoicismo que te dicen que todas las respuestas están en ti mismo. Entonces es como una especie de insight, de una búsqueda de respuestas internas, como buscar a tu maestro interno. Bueno, eso ya es una doctrina del ego. A mí no me parece que las respuestas se encuentren en tu interior. Eso me parece una doctrina luciferiana. Lucifer es el que cayó por el ego, el amor a sí mismo, el querer suplantar a Dios, a su creador. Y el que tú creas que en ti vas a encontrar las respuestas a través de mucha meditación, no, porque ni siquiera estás pensando en qué es lo que quieres, qué respuesta quieres encontrar. ¿Cómo? Y si no la tienes tú, te falta experiencia. ¿Cuántos años tienes? 20, 25. ¿Qué experiencia puedes tener ahí para responderte preguntas trascendentales? Se supone que Buda trascendió a todos los sentimientos y los límites humanos meditando bajo un árbol y alcanzó el nirvana. Solo meditando. Bueno, eso ya es muy cuestionable, porque si te pones a investigar, dice que el budismo se escribieron toda su doctrina, toda su metodología. Imagínense cuántos años pasaron para que se supiera que Buda hizo tal o cual método. Entonces pues es una farsa conveniente para alejar al ser humano pues de la verdadera salvación. Y pues sabemos, aunque les pese o les cause comezón de oídos, que pues el camino, la verdad y la vida es Jesucristo y no hay más. Pero para eso tienes que entonces usar tu análisis, tu reflexión. ¿Por qué? ¿No? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué me da Jesús a mi vida? Y si bien se le recuerda cada Semana Santa, pues es por algo. ¿Qué significa el sacrificio? Su sacrificio de amor. ¿Qué es? ¿Qué es el amor? ¿No? El mayor acto de amor que puedes hacer es sacrificar tu vida. Y Jesucristo la sacrificó por todos nosotros. Y ahí viene, ¿pero por qué? No, para el perdón de tus pecados. ¿Pero por qué para el perdón de mis pecados? ¿Qué es el pecado? ¿Qué pecados he cometido? ¿No? Si viene a ¿salvarnos de qué? Ajá. Cuestionarte eso es reflexionar. Y también cuestionarte a ti, porque nadie está libre de pecado. Pero si tú piensas que no tienes pecado en tu vida, entonces ahí ya pones límite a tu reflexión. Porque no todos tus pensamientos, tus acciones, tus sentimientos son buenas. Muchas son muy negativas, pero no lo quieres admitir. Bueno, y también para alimentar la reflexión sí hay que tener un mínimo de conocimiento y estudio. Porque, por ejemplo, si te haces ese tipo de preguntas, pero no comprendes qué es el concepto de pecado, ajá, no vas a tener razón. Ni idea. También si no tienes, aunque creas que es un mito, pero la idea de el Génesis, del Edén, el drama de la caída humana, pues también no tienes ese conocimiento en tu cabeza. Por más que reflexiones, la ignorancia no te va a permitir ir más allá. Y aquí está el elemento clave de la reflexión y el análisis, es la investigación. Entonces, si yo no sé, investigo, leo, busco las fuentes, pero trato de buscar fuentes fiables, gente que
que conoce, no me voy a quedar con uno solo. Siempre siendo crítico también. Sí, sin duda. Nunca te quedes con la idea de uno solo, porque recuerda, somos humanos y cometemos errores y podemos estar diciendo algo que no es verdad. Y generalmente tendemos al orgullo, a la soberbia, y ese orgullo y esa soberbia nos puede hacer transformar el mensaje de lo que queremos decir para manipular o para orientarlo a una situación negativa. O a nuestro beneficio. Exactamente, a nuestro beneficio. Pero uniéndolo a lo que estábamos hablando anteriormente, aún sí se puede utilizar toda esta idea de la ciencia como el único método de comprobar el conocimiento. Mediante el método científico, aún si se pone a prueba en la fe, se puede comprobar. Por ejemplo, si realmente quieres poner a prueba las promesas o lo que dice una religión, pues lo tienes que hacer. En este caso, la oración, ¿no? O sea, si realmente quieres saber si la oración existe o es un autoengaño de locos débiles mentales que no pueden con la realidad, pues tienes que hacer el esfuerzo interno de realizar el acto para saber si sí va a haber una respuesta o no. Sí, y esa es otra parte del análisis, ¿no? La experimentación. Experimentar por ti mismo lo que acabas de investigar. Y si estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, es irte a la fuente principal, que es que tú leas por ti mismo la Biblia. ¿Y en dónde se habla de Jesús? En los evangelios. Y también es el esfuerzo de creer. Exactamente, porque si no tienes la intención de creer, no vas a poder entender nada. Con ese mismo entusiasmo con el que crees en hoyos negros, espacios infinitos siderales, la soledad y el vacío del infinito y todo ese romanticismo bobo, y que eres polvo de estrellas, con ese mismo entusiasmo hay que estar abierto a la posibilidad del diseño inteligente de un creador y de un misterio en un mundo lleno de engaños. No solamente cerrarse a lo que dice Papi Ciencia, la NASA y los maestros de la SECO, ¿no? El libro de texto. Exactamente, tienes que ir más allá del conocimiento básico, cotidiano, de las fuentes aceptadas, ¿no? También hay que leer otras fuentes que son disidentes. Así es. Porque de esas que son contrarias a lo que te están enseñando, también puedes sacar mucha información y tú formarte tu propia opinión con lo que es socialmente aceptado y con lo que es rechazado, para que tú al final decidas y saques tus propias conclusiones en base a tu investigación, tu experimentación, tu reflexión. Pero si no hay ese esfuerzo y solo te quedas con lo que te da el sistema todo el tiempo y lo das por hecho, pues nunca vas a alimentar tu capacidad para reflexionar. Y ya vimos que lo importante es pensarlo. Pensar es lo más importante para empezar a reflexionar. Pensar. Y pues estas 3 preguntas claves pues tienen mucho trasfondo, ¿no? Y pensar también en quién es Jesús tiene muchísima importancia. Entonces yo creo que de lo que vale la pena analizar, el tema más importante es quién es Jesús, qué hizo por mí y finalmente quién soy yo, a dónde voy y de dónde vengo. Si empezamos a reflexionar eso, ya todo empieza a cobrar sentido y tus reflexiones se van nutriendo cada día de espiritualidad. Porque también es otro tema, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? Pero tiene mucho que ver también con formar buenas reflexiones. No irte siempre a lo concreto, a lo racional, a lo objetivo, sino también a lo espiritual. Porque no solo somos carne, sangre, huesos, somos un alma, un espíritu que vibra, que tiene energía, emociones, virtudes, sentimientos, y hay que aprender a diferenciarlas también. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué virtudes tengo yo?
¿Qué es lo contrario a la virtud, el pecado? ¿Qué es el pecado? Preguntarte, cuestionarte es también una herramienta fundamental para formar reflexiones. Al final es el proceso que va a reafirmar tu personalidad. ¿Cómo podrías enumerar lo que se puede hacer para reflexionar? En base a lo que hemos dicho, ¿cómo podrías resumir el proceso de la reflexión? Pues yo lo resumiría en saber valorar tus propios pensamientos, valorarlos al punto en el que te vas a dar el tiempo de no hacer otra cosa más que contemplar tus propias ideas. Así como los pastores de las historias bíblicas pasaban horas en el campo con todos sus animalitos, pasaban mucho tiempo contemplando la naturaleza y pensando, reflexionando. Y en esta época es especialmente difícil porque estás lleno de estímulos. El humano se ha transformado en un ser que consume tanto producto audiovisual que el proceso de pensamiento propio pues se ha visto reducido. Por ejemplo, imaginar. Y aunque la gente es más creativa en ciertos aspectos, está basado todo en la repetición de lo que es popular. Entonces, irónicamente, es una creatividad que niega la verdadera individualidad o la verdadera, ¿cómo decirlo?, originalidad. Y entonces yo considero que al valorar tus propias ideas y darte el tiempo de contemplarlas, ya sería una gran diferencia. Por ejemplo, un espacio para caminar entre venir de la escuela o yendo a la escuela, momentos que pueden tomarte 10 minutos, alargarlo a 20, 30 minutos, lo que te gusta hacer mucho, el silencio, sin estar con mayor estímulo. Y aún si estás todo el tiempo con estímulo, analizar lo que escuchas, no solo absorberlo, criticarlo, analizarlo. Y creo que sí es fundamental pues tratar de saber lo más posible de todos los temas que te interesen. En general, estar abierto a todo tipo de conocimiento. Así, tu reflexión está llena de una riqueza personal, de un bagaje personal al que puedes recurrir para todo unirlo en tus reflexiones. Al final, nada en la realidad es aislado o separado, todo está unido, ¿no?, de manera holística. Mientras más tengas bagaje de diversos temas, más amplio y rica va a ser tu reflexión. Sí, ahora que mencionas el silencio creo que es una parte fundamental para que uno empiece a pensar, porque estamos llenos de tanto ruido y más viviendo en la ciudad, que el tráfico, que pon la música para no escuchar el claxon, que estás cansado, estresado, pon la serie del momento, hay que ver el anime más popular, hay que jugar videojuegos, y como entretenimiento está bien, son experiencias artísticas, pero ahí mismo podemos empezar a reflexionar, cuestionando, ¿no? Cuestionando por qué tal personaje es así. Yo, si fuera él, yo haría esto. O ¿por qué me están transmitiendo este mensaje? O ¿por qué este personaje es extremadamente sexual? ¿Qué mensaje es el que quieren enviar a las personas? ¿Hacerlas más libertinas, más adúlteras, más promiscuas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué funciona? Entonces, ¿qué es la lujuria? ¿Qué es el sexo? Porque el sexo y el amor son dos cosas diferentes. El amor es algo que permanece para siempre. El amor es algo que involucra la confianza, la honestidad, la fidelidad, el perdón, la inteligencia, la sabiduría. Entonces se ponen en juego muchas virtudes que si tú quieres amarlas tienes que aprenderlas y tienes que darlas a la persona que amas por el simple hecho de querer verla feliz. Y en reciprocidad la otra persona también te va a querer ver feliz y se va a esforzar por alcanzar esas virtudes. Y el sexo es algo efímero, que puedo comparar con comerte un chocolate, hacer ejercicio, comer una buena comida. Si nos vamos con sexo de esa manera tan vacía, sin amor, a eso se compara. Pero la sexualidad con amor es diferente.
Eso es una conexión más grande. Pero miren como una reflexión sacada de un programa, de una serie que me está mostrando todo el tiempo libertinaje, adulterio, sexo casual, cómo yo pude sacar una reflexión. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer como seres humanos, porque es una gran capacidad que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestros corazones, y eso es lo que nos va a librar de tomar malas decisiones, de irnos por un camino torcido, malvado, que nos va a llevar a repetir constantemente el mismo pecado. Si la reflexión nos ayuda a eso, es algo que uno debe tomar en cuenta como fundamental en su vida diaria, ¿no? Analizar qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, cómo puedo cambiar. Y una de las cosas primordiales es hacerte preguntas, permanecer un rato en silencio para que no te distraigas de esas preguntas. En el momento en que ya no las puedas contestar, pues entonces voy a investigar, pero si bien me pongo a leer, escuchar, a ver programas, siempre con la mente de duda. Sí, pero yo no voy a creer completamente lo que me estás diciendo. Entonces yo lo voy a experimentar por mí mismo y voy a ver qué dice el otro y comparo lo que investigué, hago una comparación de lo que dice uno con el que dice otro y empezamos a ver contradicciones. Uno puede hacer la diferencia de por qué este autor se contradice con este otro autor. Entonces yo ahí empiezo a sacar mi propia opinión. Me agrada lo que dice este autor, pero yo no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto y esto. Y me gusta lo que dice esta persona, pero tampoco me gusta la manera en que vive, porque es válido juzgar con juicio justo, porque se nos enseña a no juzgar, pero podemos juzgar con juicio justo también para hacer una crítica constructiva, y eso también nos ayuda a hacer un análisis de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, y finalmente ya con todo ese bagaje formar tu propia opinión, tu propia reflexión. Mira, yo estuve preguntando sobre esto, traté de responderme a mí mismo con mi propio conocimiento, pero siento que mis respuestas están limitadas. Entonces investigué esto y estas personas me decían esto, se contradecían, en esto no estoy de acuerdo, y finalmente yo saqué mi conclusión, y yo creo que es esto y esto y esto. Y estar abiertos a que tu opinión puede estar errada o puede estar medianamente acertada, y siempre escuchar la opinión de los otros para enriquecerte, para también estar dispuesto a cambiar, porque a lo mejor tú llegaste a una conclusión equivocada, y no tener miedo a equivocarse, sino aprender de ese. Tal vez no entendiste bien el mensaje, tal vez tu reflexión se fue por otro lado donde no era el correcto, pero ya hiciste un esfuerzo de análisis, y eso es lo que cuenta. Como seres humanos tendemos al orgullo y no querer aceptar que estamos errados, y no querer aceptar de que entendimos las cosas mal, pero si tenemos esa humildad para aceptar que tal vez nuestro pensamiento estaba equivocado, pues podemos enriquecernos con la opinión de otras personas. Eso hay que aplicarlo en todo, por ejemplo también en la fe y en la creencia. Hay que poner siempre en tela de juicio lo que uno empieza a querer creer o estudiar, por ejemplo diferenciar, o hacer énfasis en las diferencias, por ejemplo entre el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, las demás religiones paganas, y uno, por ejemplo, con el paso del tiempo va eligiendo y reflexionando sobre qué es lo que a uno lo acerca más a la verdad. Y un asunto que en esto, por ejemplo, es muy significativo y que ha afectado mucho, es, por ejemplo, cómo aún entre los que nos llamamos cristianos hay mucha división. Este ejercicio de reflexión y de crítica hace, por ejemplo, que te des cuenta el papel tan engañoso y peculiar que tiene el Vaticano. Sin embargo, hay hermanos católicos que defienden el Vaticano y a los sacerdotes, al Papa, a los curas, a capa y espada, y a cualquier otro que no está dentro de la Iglesia de Roma lo llaman sectario. Y luego
hay una variedad de las personas que se llamaban protestantes, pero que de repente les dio la iniciativa de hacer su propio fanfiction y crearon su propia religión, como los santos de los últimos días, los adventistas, los testigos de Jehová y varias denominaciones. Entonces, aún cuando estás en esa búsqueda y estás consciente de lo que tú crees es la verdad, el camino es escarpado, lleno de trampas, lleno de falsos líderes, lleno de cosas engañosas. Por ejemplo, si crees en Dios, crees en la bondad de Cristo y su salvación, pero convenientemente no quieres creer en el infierno, pues tienes tu secta que te va a endulzar el oído. Luego, ¿no te parece adecuado que en el paraíso no nos vayamos a entregar en matrimonio, ni tengamos hijos, ni pareja, ni nada de eso? Entonces te vas por tu secta que te dice que vas a tener tu planeta con tus vírgenes para seguir disfrutando del sexo en el paraíso, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esta visión crítica en todo, incluyendo pues, lo que tú consideres importante, y sobre todo, más bien, en lo que tú consideras importante. Otro tema que causa mucha división entre los que creemos, en los creyentes, es el apocalipsis. Hay muchas visiones del apocalipsis. Si vamos a ser tomados, si no vamos a ser tomados, la tribulación, post, tribulatoria, si ya estamos viviendo el apocalipsis actualmente, si el apocalipsis está en desorden, si realmente lo vamos a presenciar todos, etcétera. Hay todo un tema divisivo alrededor del apocalipsis, cuando es lo que nos debería de unificar y dar esperanza. Entonces siempre hay que tener esta actitud crítica y reflexiva, porque al final es lo que nos va a hacer unos humanos libres. Finalmente, es importante comprender lo importante que es la reflexión para nuestra vida. Si nos detenemos un par de horas en nuestra ajetreada vida material, la cual está llena de ocupaciones, diversiones, placeres, pero le damos prioridad al libre pensamiento y en un espacio de silencio con la única compañía de nuestra mente, entonces analizamos nuestra vida, personalidad, acciones y cómo nos influye el sistema social en el que vivimos. Podemos hacer cambios en nuestra personalidad y mejorar nuestra vida. Pero si vamos más allá de eso y reflexionamos sobre el alma y nuestra relación con Dios, pensando en por qué Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la transformación es radical y empezaremos a vivir una vida espiritual. Y entonces podrás reconciliarte con Dios. Te invitamos a reflexionar sobre todo lo que vives y te rodea. No le tengas miedo a quedarte solo con tus pensamientos. Es una oportunidad para el cambio. Investiga, experimenta, reflexiona, comparte, cambia y enriquece tus propias opiniones.